Dije hace algún rato que íbamos a platicar con Audarico Hernández Jerónimo y así lo vamos a hacer. También está León Felipe Morales Ariza, ahora en RSP, así llaman a este partido que es Redes Sociales Progresistas. León Felipe, el presidente del partido en Tabasco, y Audarico, el delegado nacional. Ándale pues. Audarico, ¿cómo estás? Primero que nada te saludo. Mira, Hugo, pues de igual modo te saludo a ti y por supuesto el amplio pueblo de Tabasco que escucha este programa desde muchos tiempos atrás, desde mi niñez. ¿Tú estabas chamaco? Sí, yo no había nacido. Yo estaba, me acuerdo de esos radios viejísimos, esos ya de museo, mis abuelos lo tenían y diario escuchaba a mis abuelos el programa y pues yo ahí aprendí a escuchar todos los programas de telereportajes de aquí hasta hoy. De veras, es tradición. Audarico, ¿y qué te pasó? Que te fuiste del PRD, nadie lo creía, hasta raro te ves que no andes de amarillo, ¿eh? Sí, yo creo que son cosas que nos pasan. No creas, da nostalgia, por supuesto, dejar muchísimo trabajo, muchísimas cosas en el tránsito de la lucha por la democracia. Y yo no me arrepiento, Hugo, yo creo que yo aporté. Y no me gusta el yoísmo, yo creo que aportamos, porque no fui yo solo, fuimos equipos, fuimos pueblos, un grano de arena para que hoy se concluyera en un nuevo orden de gobierno, que por supuesto lo veo diario, que es lo más difícil que pueda llevarse a cabo, el ser gobierno. En la oposición teníamos nuestros problemas en la lucha, en la búsqueda. Primero era romper la columna vertebral y derrocar al partido de Estado. El discurso era otro, el objetivo era uno. Había una gran unidad en los pueblos indígenas, donde originalmente se inició lo más bravo, puede decirse, de la lucha por la democracia en Tabasco. Y luego, por supuesto, en las demás zonas urbanas de nuestros municipios y el estado de Tabasco. Y yo creo que se logró el objetivo de derrocar eso. Ahorita se está viviendo una época totalmente diferente, de cambios importantes, no así con sus dificultades, esto es así, es constantemente una lucha para que esto pueda consolidarse. Audarico, cuando te fuiste salieron a colación los 31 años que dejaste atrás. Ya nos hacías una reflexión inicial ahorita. Me llamó la atención que Javier Cabrera, el dirigente de tu ahora ex partido, dijera, es que Audarico, bueno, ya no representa mayor cosa, que estabas en el ostracismo político. Te acordarás que en la Grecia antigua, en el ostracismo estaban los que eran peligrosos. Sí. ¿Tú eras peligroso para el PRD? Yo creo que... ¿O a qué se refiere Cabrera? Yo creo que el peligro no solamente para los que hoy dirigen el partido y se quedaron con el partido. Yo creo que el peligro es desde que ganamos aquella elección memorable, histórica, del 2003, 2005, 2006, aquella época, cuando ganamos 11 municipios al partido en el poder, y era una lucha terrible, era titánico. Era como aquella parte de mi libro que escribí como anecdotario, cuando la lucha de las hormigas, las abejas contra especies mayores, ¿no? Como tigres, jaguares. Es ese de cuando al hueso le salió carne. Ándale, es, ¿no? Un libro donde, yo creo que ese fue mi libro, y donde hay importantes datos históricos para que no se borre la memoria, porque a veces pasan cosas y no, yo tengo quizás la manía de escribir todo, apuntar todo, y ahorita estoy escribiendo la segunda parte, que va a ser un poco más divertida. Yo creo que sí, ¿no? Porque ya no estás al interés. Sí. Oye, pero entonces, ¿ostracismo o disciplina? Porque tú dijiste también, llevo 16 años disciplinado. Sí, yo creo que yo es raro en los políticos y en la política. Bueno, pero esa es mi forma de ser. Y no voy a cambiar en esa línea que soy. Mira, yo dije también, yo no entro, ni entraré a organizaciones de echar piña y patada por cargos públicos, como burdamente suceden
Y esto es para todos, no solamente en mis vivencias en el partido del PRD, el canibalismo por cargos públicos. Yo creo que me tragué esa idea de que no venimos a luchar por cargos públicos. Yo me quedé con eso. Yo creo que desde ahí una disciplina, pero de honestidad conmigo mismo. O sea, si se da el caso, pues yo estoy preparado para las que sea. Audarico, yo entiendo que sí quisiste en el pasado formar parte de las candidaturas, no te dejaron pasar. Exactamente, yo creo que sí, porque yo estaba preparada para fortalecer el partido en alguna trinchera de lucha, ir avanzando, consolidar, ayudar. Pero había también que hacer un llamado a mis excompañeros. Le digo, aclaro, la militancia no la abandonaré. Yo los encontraré a como dé lugar, porque voy a empezar a caminar el Estado y a platicar con ellos. Y ya veremos en el futuro. Claro que yo esperaba que haya respeto, el mínimo de respeto a mi persona, ¿verdad? Sin embargo... Porque eras fundador, porque fuiste dirigente del partido. Claro. Y yo veo que otros partidos hacen eso, ¿no? No dejan al lado sus cuadros, y los apoyan, están atentos. Estos no, estos simplemente te hacen un lado de manera grosera, diría yo. Y bueno, yo aguanté exactamente 16 años. En 5 procesos electorales. Sí, en una disciplina tal que pues me estuve ahí firme y hoy me da la oportunidad redes sociales progresistas como una trinchera de lucha para hacer lo que yo sé hacer, también política, pero política de la buena, de la pura, de compromiso social con la gente, no politiquería. Y yo no soy chapulín, porque yo no estoy brincando, asegurando alguna pluria, esas situaciones. Eso es lo que burdamente sucede hoy en día, y había que, ojo, poner hasta aquí también la situación y que los militantes de todos los partidos observen eso. Tú no has descartado una candidatura, yo así lo entendí cuando revisé tus declaraciones, pero ahorita me estás diciendo que pluris no. No, hasta ahorita no se me ocurre eso. Bueno, hasta ahorita. Mañana no, a lo mejor sí. Puede ser, pero no me mueve eso, de veras, se los digo. No, o sea, yo lo puedo creer, pero si te lo ofrecen tampoco la despreciarás. Claro, porque son herramientas, son elementos para caminar, para transitar y ayudar. Mira, cuando estuve en los cargos de importancia, el cual agradezco al pueblo, que es el que hace, es el que mandata, utilicé esos espacios para ayudar a apoyar al partido. Es más, cuando fui senador de la República, lo primero que hice, Hugo, fue poner mi oficina dentro del PRD para levantar al partido. Yo no salí huyendo de la militancia, al contrario. Y eso lo sabe la gente, la militancia, y los que ni eran de mi partido llegaban a pedir apoyo, yo los ayudé con lo que pude. ¿Se acuerda usted de la resistencia civil? Eso lo cargué yo 3 años. Comprando transformadores, moviendo equipos de instalación para la Comisión Federal de Electricidad. El trabajo que no hacía la Comisión, nosotros lo hacíamos en los pueblos para ayudar a la gente. Así resistimos. De eso vamos a hablar ahorita, porque ya según se resolvió el problema, me gustaría conocer tu punto de vista. Claro. Ahora, Audarico, decías hace rato también que aceptabas que se te negaron las oportunidades de ser algún candidato. Tendríamos que hacer un poquito de memoria para cerrar ese ciclo ya, ¿no? Estamos hablando que han pasado dirigentes como Javier May, pero también gente afín a Juan Manuel Fósil. ¿Todos ellos te negaron esa oportunidad? O sea, de uno y otro bando. Está clarito. Porque no pertenecen, sí, obviamente, al mismo. No, está clarito. O sea, mira, ¿cuál es quizás no error? Porque yo no lo veo así. Pero yo creo que del acierto que yo tuve de importancia, de ahí se derivó. Desde que ganamos los 11 municipios en Tabasco, luego llega Juan Manuel Fósil al partido. Ahí yo creo que ahí fue el parteaguas. ¿Qué sucedió? Bueno, después nos derrocaron, nos quedamos con 7 municipios. Y ya desde que yo dejo la dirigencia, el pueblo de Tabasco estaba preparado para dar el salto a la gubernatura, desde cuando ya hubiésemos nosotros gobernado Tabasco y con un buen candidato del partido. ¿No fue así? ¿Qué era quién? ¿A quién te refieres? ¿Al buen candidato del partido? No, hubiera sido. Pero bueno, me acuerdo que Raúl Ojeda fue 3 veces candidato y no se pudo, no se logró. ¿No te gustaba Ojeda? No, yo lo apoyé. Incluso yo me haber apoyado institucionalmente, claro, y que no te gustaba.
No, yo lo apoyé. ¿Sí te gustaba como candidato? Era candidato, era la propuesta en el momento y nosotros todos nos sumamos a eso. Y él lo sabe, nosotros ayudamos. Oye, Oldarico, y bueno, y eso fue lo que sucedió. Sí. Y entonces Fósil tuvo que ver también antes. Yo creo que ahí fue el partido. De ahí hacer el análisis, bueno, dónde vino la debacle del partido. Y luego la historia no termina así. Sale Fósil y vuelve a la dirigencia en mano. José Ramiro. José Ramiro López Obrador. Sí, y me acuerdo que con él nos dan para abajo con 5 municipios. Y por cierto, pues deja la dirigencia estatal del partido. Y ahí donde Javier May entra al quite. Y entra Javier May no para ayudar al PRD, sino utilizando las estructuras, incluso los recursos del partido para apuntalar a Morena y hacer la estructura de Morena. Yo me acuerdo que sí. Además, todos los comités de base llegaban y nos decían, oye, nos están anotando, no en el PRD, sino en la lista de Morena para comité de base. O sea, los mismos los cambiaban. Bueno, entonces ahí se fue dando esta situación. Bueno, y yo al margen, por supuesto, porque yo no pertenecía a la dirigencia estatal del partido, yo observaba, a veces yo opinaba, pues no hacían caso. Y sin embargo, yo seguí apoyando las decisiones de mi partido en su momento, hasta que, bueno, por supuesto, esto ya... ¿Se derramó el vaso? Sí, dije, bueno, pues hasta acá también, porque pues yo ¿qué hago? Pues, ellos lo dijeron, yo ya no representaba nada según para ellos, yo qué busco ahí, eso es natural. Bueno, pues si me dan la oportunidad que otra trinchera, será otra trinchera de lucha, pero yo como persona. ¿No te tardaste mucho para eso? No, yo creo que son los tiempos y seguirán dando los tiempos. ¿Antes nadie te ofreció, oye, vente para acá? Claro que sí, pero pues el Verde estuvo planteándome alguna situación, ¿Te ibas a ver raro de Verde? Sí, pues sí, como perico. Oye, Dalico, ¿y Movimiento Ciudadano no te ofreció nada? No, fíjate que no, ni el Porque PT. Ha sido común ver que perredistas se van hacia el lado del Movimiento Ciudadano. Ahí está Gaudiano, por ejemplo. Sí, claro, no, con ellos los conozco, son amigos todos y a punto. Yo, en este proceso, en parte de mi vida, este camino que políticamente voy a dar, y voy a caminar, aclaro, yo no vengo a confrontar a secas, ni llevarle la contraria, por llevarle la contraria a nadie, al gobierno ni nada. Yo vengo a ayudar, a coadyuvar, a decir las cosas como son, a denunciar si se da el caso, porque tampoco puedo ser cómplice ni callarme la situación, pero sí que sepan que yo no vengo a la confrontación, vengo a apoyar. Y voy a empezar a caminar los pueblos como lo hacíamos antes. Hace falta. ¿Qué opinión te merece que Gaudiano se haya ido a Movimiento Ciudadano? Era tu compañero de partido también. Pues sí, él pertenecía a una corriente, una agrupación. Yo creo que lo maduraron, lo platicaron y él dio el paso. Y muchos lo hacen. Y es ahí que yo no me voy a comparar con ellos, porque ellos lo hacen con el afán de amarrar. La política de amarrarse bien, ¿no? Llegar a lo firme, tener ya un cargo amarrado. O sea, no dan paso sin guarache en la política. ¿Porque te lo ibas a encontrar en Movimiento Ciudadano, no te fuiste para allá? No, nunca se me ocurrió ni tampoco me lo plantearon. Oye, ¿cómo ves al gobierno, al de Adán Augusto López? Ahorita nos lo contestas, después de la pausa. ¿Cómo no? Ándale pues, volvemos. Está Oldarico Hernández, Jerónimo, aquí con nosotros. De la mañana seguimos platicando con el delegado nacional de redes sociales progresistas, Oldarico Hernández Jerónimo. Oldarico, ¿cómo ves al gobierno de Adán Augusto López? ¿Cómo va? Bueno, pues yo creo que, como lo dije hace rato, en el proceso pasado, que fue histórico a nivel nacional, bueno, todos llegaron. Y eso se esperaba. El terreno estaba preparado, la ciudadanía estaba harta de más de 70, 80 años de estar probando de algunos colores de partidos que llegaron al poder. Sin embargo, esta vez se dio esto, ¿no? Todo el mundo se anotó en la rebambaramba y todo el mundo pasó. Ahora, el problema es aterrizar todo lo que en campañas... Mira, si regresáramos un poquito la cinta de todas las promesas de todos los candidatos y revisáramos seriamente hasta dónde se ha dado cumplimiento, yo creo que ahí hay
problemas abismales en cuanto al dar respuesta a lo que se dijo. Se dijo, por ejemplo, que aquí en Tabasco, y antes esto lo decíamos y lo escuchábamos, y nosotros hasta lo dijimos quizás también. No lo dijimos porque habían quienes sí era como un punto de apoyo, y más en estas campañas. Yo creo que se decía que en Tabasco, con solo 2 horas de la extracción del petróleo que se sacaba bajo las entrañas de nuestras tierras, con 2 horas daba para transformar Tabasco en todos los órdenes, en materia de salud, de educación, infraestructura, cultura, etcétera. ¿Te refieres a la riqueza que Sí, claro. Sí, así se decía, que con 2 horas nada más de extracción de los miles de barriles que se sacaba acá, daba para hacer maravillas. Oye, ya pasaron 3 años casi, bueno, y no vemos ni siquiera media hora, un cuarto de hora tan siquiera, ¿no? Entonces son de las cosas que también, mira, yo creo que ese es el gran problema, y no solo del orden local, municipal, nacional, sino a nivel mundial. La parte más difícil, yo he leído y he checado, de que en política se llega como del lugar, al cargo que quieras, te sientas, llegas ahí. El problema es dar respuesta en el gobierno, gobernar. Ese es el gran reto, el gran problema en el que se enfrenta todo político en su momento, y ni modo, ese es parte de esta situación. Oye, Eldorico, este gobierno efectivamente, como tú dices, está a punto de llegar a la mitad, y ellos podrían decir en su defensa que está lo del borrón y cuenta nueva, que ya se logró con CFE. Podríamos también pensar en lo que se está haciendo en la capital, que la capital no es Tabasco, evidentemente, pero hablemos en este momento de Villahermosa, los distribuidores viales. Hablemos también del otro compromiso que está y que viene el presidente, por cierto, a fin de mes, a ver cómo va el dragado de ríos, cosas que siempre hemos escuchado también, y que en un sentido más conservador diríamos, por lo menos estamos escuchando que se están haciendo. ¿A ti eso no te da muestra de que se esté haciendo algo diferente? ¿No te convence eso? Sí, claro. Oye, es de hombres, y de hombres cabales y leales también, reconocer lo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo. Es más, el Ejecutivo de la Nación, nuestro presidente, en este caso, y con orgullo, a mí me orgullece con que yo no esté allá con él, es de aquí, pero sí quisiera pedirle que baje más las manos acá, que le meta más, porque sí es cierto, él está dando líneas, está planteando ciertas acciones, y yo el problema que veo es en el aterrizaje de esos programas, ¿no? Entonces, el dragar, por ejemplo, los ríos, todo está bien. Sin embargo, yo creo que esto hay que concatenar este otro programa de Sembrando Vidas, que efectivamente miles, millones de plantas se siembren en esas áreas donde se va a dragar, porque aquí fue la deforestación total por la ganaderización, que en su momento se hizo en Tabasco. Se devastaron nuestras selvas, se devastaron muchas cosas naturales, y entonces en consecuencia viene la erosión, y esto nos está llevando a un colapso totalmente en la cuestión de la naturaleza. Bueno, ese es otro tema que con mucho gusto lo conozco también, y he defendido y seguiré defendiendo. Sin embargo, bueno, este gobierno, como dices, claro, hay cosas que se está haciendo. Hay cosas que, por ejemplo, en lugar de que las pensiones estas sigan en manos de 2, 3 expresidentes de la República, se los hayan arrebatado, y bueno, que se los aumenten a los realmente fregados, los que necesites. Eso es justicia. Bien, nosotros decíamos también cuando caminamos con Andrés Manuel, el pueblo quiere justicia, no migajas. Y en ese sentido, hace falta mucho. La intención ahí está. Yo veo a Andrés Manuel siguiendo hablando, y es el mensaje, se escucha bien bonito digamos, el discurso, pero había que concretar y aterrizar. Tal vez, no sé, veo al Ejecutivo de la ciudad, que no tiene quizás con quiénes haga esta situación, pero bueno, en sus manos está seguir conduciendo esto, pero por supuesto que lo mucho, lo poco se haga aquí en Tabasco es bienvenido, y jamás vamos a estar en contra de ello. Al contrario, vamos a criticar las malas acciones de funcionarios o gente que no aterriza esta situación, y por supuesto vamos a proponer.
sigo en la izquierda, pero propositiva, o sea, para proponer, coadyuvar, ayudar. Yo jamás voy a estar en contra de que la gente reciba sus centavos en el campo y en las talleres. Por supuesto que eso está bien, sin embargo, había que orientar bien eso. Oye, Elderico, pero entonces ahora eres una izquierda moderada. Podría decirse, pero no se nos olvide que también conozco también la otra parte de la izquierda, del cual me alimenté en la lucha social, y porque pues también eran otros tiempos, era la confrontación total, Hugo. ¿Te acuerdas? En el 88 yo ahí, en mi libro que escribí, ahí puntualmente describo cuáles fueron esas confrontaciones con el Estado mexicano. Era contra la presidencia de la República, que era del PRI, era contra el gobierno del Estado, que era del PRI, era contra los ayuntamientos, que eran priistas. Entonces éramos locos en contra de todo un aparato gigantesco. Sin embargo, sí se pudo. Y hoy creo que se puede hacer mucho más. Yo he dicho, Hugo, de que yo regreso a esto para empezar a movilizar a la gente, no en contra de nadie, porque no es el propósito. Tratar de movilizarlo, sí, en la búsqueda y en torno de su desarrollo y de su felicidad. Oye, Elderico, y específicamente, ¿por qué las vas a movilizar? Hablemos de lo de CFE, que era lo que justificaba las movilizaciones. Oye, todos creo que lo sufrimos aquí y está el calor terrible. Lo mínimo que quieres para paliar la situación es prender el aire acondicionado. Bueno, ahorita, en la experiencia de estas semanas o primeros meses, ¿cómo ves? Sí hubo borrón y cuenta nueva. Los periodistas dicen que no, que es un fraude. Tú, izquierda moderada ahora, ¿qué dices? Mira, esa lucha yo creo que tiene mucho todavía por el cual buscarlo. Si bien es cierto, empezó la resistencia civil, y que también había que aclarar algo, que veo que ves la oportunidad de decir, ¿sabe qué? Resistencia civil, la gente lo tiene en su mente como no pagar la luz. No, la resistencia civil es más amplia. La resistencia civil data después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando en Europa, sobre todo en Francia, se utilizó mucho este fenómeno, este movimiento social de resistencia civil en contra de nuevos gobiernos que venían con una mano dura o venían planteando leyes que iban a veces en contra del pueblo, de su economía, de su tradición, de su cultura. Entonces la gente se oponía a esas leyes que emitía el Congreso y que por supuesto que venía del Ejecutivo para que el Congreso los aprobara, como es clásico. Entonces la gente que era gobernada se oponía con resistencia civil. La resistencia civil eran los civiles, los que no son militares, son la gente del campo, la ciudad, los estudiantes, los artistas, etcétera, quienes se organizaban y resistían. Era una forma de cómo contrarrestar y echar atrás esas leyes o esas acciones de gobierno que no llevaban en nada a la mejoría del pueblo. Eso era resistencia civil. Eso se dio en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, se utilizó mucho, y luego en varias partes del mundo la resistencia civil es una forma que los civiles nos oponemos organizadamente en contra de alguna acción de gobierno, en este caso de la CFE, aterrizando. Bueno, pues en este sentido, recordarás, Hugo, que la resistencia civil vino después de que Andrés Manuel por segunda ocasión es candidato al gobierno de Tabasco en 1994, cuando luchamos denodadamente en contra de Roberto Madrazo, y se salió con la suya. ¿Te acordás de aquellas mentadas cajas que yo llevé? La ignominia. Yo las llevé en mi camioneta hasta el Zócalo, se las llevamos a Andrés Manuel, y de ahí Andrés Manuel volvió otra vez a la palestra política, porque antes ya no nos íbamos a regresar con la mentada frase que decía él: nos vamos con las manos vacías pero limpias. No vamos a regresar sin nada, acá está esto. Entonces, eso volvió otra vez a levantar los ánimos. Eso yo lo llevé personalmente hasta el Zócalo, de que como siempre quieren decir, no, yo con mis compañeros hice ese movimiento, y volvimos a meterle al movimiento. Entonces de ahí se derivó, no pasó nada. Me acuerdo que eran 22 connotados priistas de Guayabera Blanca, ¿cómo se llama? Los fariseos de aquel entonces, aunque hay neofariseos ahorita en la política, por supuesto. Entonces fueron demandados. Yo fui a la PGR de México con Octavio y Julieta, que eran diputados federales, yo era senador,
para demandarlos. No pasó nada, le dieron carpetazo y entonces ante esta situación eran ya candidatos para que se vayan a la cárcel entonces por este enorme fraude comprobado. Entonces no pasó nada y en respuesta a eso entonces el movimiento con Andrés y todos se decidió de que nos vamos a resistencia civil. Pero la resistencia civil decía, la primera, no comprar en los abarrotes grandes de los priistas, y esto bajó hasta los pueblos. Me acuerdo que había un señor allá en San Isidro que era carnicero y era priista, y ahí madrugaba con su carne, picaba su vaca, su res, y ahí quedaba, no le compraba a nadie, porque la mayoría era PRDista, entonces se iba a comprar en el que era del PRD. Entonces, de esa manera permeó la resistencia civil, no pagar impuesto predial, no pagar luz, no pagar agua, y se decía no pagar todos los servicios que da el gobierno estatal o federal, porque al final de cuentas la resistencia era plena, pero donde más se incidió CFE. Es en CFE, porque además pues desde sus casas, desde los pueblos, ahí la gente se organizaba y no permitía que la CFE entrara, aunque hubo una lucha constante, llegaban a cortar la luz, incluso se apoyaban con la fuerza pública para cortar la luz. Entonces es ahí donde resistimos nosotros. Oldárico, pero te insisto, ¿hoy tú ves justificado algo parecido con lo que se ha ofrecido y dado? Todo depende. Mira, vamos a esperar a ver cómo vienen o cómo están llegando o cómo seguirán llegando los recibos. Porque la primera vez que don Arturo hizo esta situación, trató, de buenas a primeras llegaron los recibos baratos, pero después fueron aumentando de manera extraordinaria, exorbitante, de tal manera que la gente volvió otra vez a colgarse y no pagar, porque no podían pagar 1,000, 2,000 pesos por un refri y por un ventilador o unos cuantos, unos cuantos focos. Podríamos decir que tú ves con reservas, entonces. Yo lo veo con reserva. Todo depende cómo se vayan comportando, porque además, Hugo, ¿quién nos ha pagado durante años y años que Peñitas en este caso y los responsables de operarlo son la CFE? En este caso el gobierno federal con CFE, de los desfogues que han hecho. ¿Quién ha pagado al campo de Tabasco, sobre todo en las zonas bajas, los daños en sus cultivos, en sus animales, en sus enseres domésticos cuando se va el agua? O sea, año con año. Yo creo que hasta ahorita es que aplaudo eso de que Andrés Manuel conoce, es que ese era un repiqueteo donde íbamos que hasta nos lo grabamos, la gente nos decía, mira, pasa esto, entonces qué bueno. Entonces sí se está resolviendo eso, pero sin embargo, no se nos olvide que la CFE, ahí también hay un porcentaje importante de inversionistas privados y esos tienen negocio, no tienen amigos. Entonces, ante esa situación yo creo que yo lo veo todavía con reserva. Ojalá que en un futuro no nos lleve otra vez a volver a empezar. Además, el camino ya lo sabemos, nos lo enseñó el primer ejecutivo de la nación hoy. Una cosa más, porque vamos a la pausa, Oldárico. ¿Tú pagabas la luz? Porque no me acuerdo que nos hayas dicho. No, yo no. Como estabas en el ostracismo. Pues sí, también, ¿verdad? No, pero yo sí ¿Cómo? ¿Cuánto llegaste a deber? ¿Quién sabe? Yo ni cuenta, ya te la cuenta perdí. Pero sí una vez me llevaron un recibito con 50 pesos y decía que yo no pagaba nada. Pero ese recibito era un gancho, era para mí nada más. No acepté tampoco pagar porque no sabía si el caso era para todos, porque es de todos el movimiento, no mío. Pero ahorita, si checas tu recibo, ahí nos dices cómo te llega. Voy a checar a ver cómo está. Si está bien, pues sí, hay pagado, pero si no, pues somos juaristas. Primero pagamos y luego, ¿cómo se llama? Luego, primero comemos y luego pagamos, ¿no? Vamos a una pausa y ya regresamos a la recta final de esta plática. Ya en la recta final de esta plática con Oldárico Hernández Jerónimo, delegado nacional de redes sociales progresistas ahora. Oye, ¿y por qué no fue opción Morena? ¿Por qué no te fuiste para allá? No, allí en Morena tienen sus propios demonios interiores desatados y meterse en esa, como quien dice, a pleitos desatados, no, yo mejor le doy la vuelta. Ellos tienen sus propios problemas, tienen ya, yo creo que demasiada carga de trabajo, son el partido en el gobierno. No sé si ya lo entendieron así, pero sí mi observación, porque hay muchos excompañeros que se fueron con la esperanza, ¿verdad?, de ser tomados en cuenta, y también sé que muchos ya los batearon. Está el caso de los candidatos de Cárdenas que están amenazando con hacer otro éxodo,
como nos lo enseñó Andrés, para exigir derechos políticos en este caso. ¿Y a eso le apuesta RCP? No, simplemente RCP le apuesta que haciendo política y buena política, hacer un llamado precisamente a aquellos compañeros. Aquí está el espacio, hombre. Las trincheras cambiarán, pero cuando uno está acostumbrado a las luchas políticas reales, pacíficas y con responsabilidad y con alturas de mira, yo creo que aquí está en redes sociales progresistas el espacio. Para que nos quede claro, ¿no te buscaron de Morena? No, me buscaron cuando en campañas, pero pues nosotros estábamos, pero tampoco fueron muy claros de qué se trataba y dónde era, como en términos militares, cuáles eran mis órdenes. O sea, te guiñaron el ojo, pero no te dijeron por qué. No, pues quizás, como siempre, esos temores que me tuvieron y me siguen teniendo algunos grupos, pero no, yo hago política y sé cómo hacer política y sé de las luchas políticas electorales, por supuesto. Sin embargo, bueno, en mi partido hay otros quizás que lo hagan mejor, bueno, pues ya ellos quedarán allá, yo esto lo encamino acá y que quede claro un llamado a aquellos compañeros que aspiran y quieren hacer política. Aquí estamos, hombre. Y ellos saben, me conocen cómo hago política. Yo no soy de la política de la gandalle, ¿no? Y del canibalismo. Aquí justamente se hace justicia políticamente y se le da los espacios a los compañeros y compañeras, y aquellos jóvenes que quieran engrosar las filas. Aquí estaremos, hombre, para darles esa oportunidad también para que ellos trasciendan y echen a andar lo que ellos quieren hacer. Tabasco está lleno de gente que quiere hacer política, así lo veo. Además hay una pasión por la política, lo he vivido, lo siento así. Bueno, pues toda esa pasión hay que desbordarlo en otras trincheras, y aquí está redes sociales, el cual tenemos los brazos abiertos para recibirlos, hacer política, trabajar. Marico, hace rato mencionaste a Arturo Núñez y fue evidente, por lo menos para mí, dijiste don Arturo. Le sigues guardando gran respeto a Arturo Núñez. Él te llevó a la Secretaría de Cultura. Sí, no a la Secretaría, ojalá. A mí a una posición ahí. Mira, eso ¿no? También es otra historia y va a ser parte de lo que voy a escribir más adelante. ¿Cuál fue el trato que nos dieron a los del PRD en el gobierno de Núñez? Yo creo que aquí lo aclaré una vez con Chuy, estaba todavía. Y cuando yo vine, me acuerdo aquí, Hugo, con mis pancartas y haciendo propaganda de una acción que iba a hacer en materia de cultura. Iba a hacer una serie de eventos y proyectos. Y sí me atendió, y cuando eso me hizo un lado así y me preguntó precisamente, bueno, ¿cómo ves este gobierno? O sea, está caminando bien, porque vemos que como un cangrejo va para atrás y para atrás, y Chuyera, como es pues, muy puntual. Entonces yo tuve que responderle que efectivamente a mí me dio la oportunidad don Arturo de participar en ese gobierno, pero también yo tenía la curiosidad de saber cómo era sentarse atrás de un escritorio como un burócrata un tiempo para entenderlos. Yo no sabía, ya los entendí. Conozco compañeritos y compañeritas que con 2.900 pesos en la quincena subsistían y viajaban de sus pueblos. ¿Sabes con cuánto subsistían con su familia? Con 800, 900 pesos que les quedaba libre de todos los gastos de traslado a su centro de trabajo. Yo lo que hice una vez con don Arturo, me fui, le saqué copia a sus recibitos y me recibió, porque me recibía ahí en la Quinta Grijalva. Llegaba a su oficina, ¿sabes qué, don Arturo? Mira esto, oye, hay que ayudar a esta gente. Me dice, no, sí, es muy poquito, dice, ya vamos a hacer algo. Y sí, yo creo que les aumentó un sencillito más ahí cada fin de mes. Creo que hasta ahorita lo siguen haciendo, pero es una bicoca. Por eso entiendo que la burocracia, hay un dicho que ellos dicen, bueno, dice, como que hace el gobierno, como que nos paga, dice, pues también nosotros hacemos como que trabajamos. Es ahí el problema. Y eso no lo he visto todavía reflejado. Pues uno de la situación de campaña que se dijo, a los de abajo que vamos a ayudarlos y tumbarle a los de arriba, pero bueno, entonces... ¿Aquí en Tabasco hablas? En todos lados, ¿eh? Yo veo que eso son parte de lo que sigue, lo que se tiene que exigir. Entonces, don Arturo, yo lo sigo porque pues es un maestro formado en su línea, en su ideología. Él siempre fue priista. Obviamente don Arturo en unos meses de campaña o 6 años de gobierno no lo va a hacer cambiar, no va a ser hombre de izquierda, no va a pensar como izquierda, tiene una formación. Siendo de izquierda. No, pero el problema también fue eso, hombre, que hasta ahorita yo no he visto una innovación
como un gobierno de izquierda. Sí, tuvimos una experiencia, que no lo olviden, como gobernó el doctor Carlos Alberto Wilson, cuando yo creo que fue la punta de lanza allá en Cárdenas para que la apertura en el PRD se creyera que era un nuevo gobierno, un nuevo orden. Sin embargo, nadie le hizo caso, ahí dejó los ejemplos, pues obviamente todos llegaron acá a otra cosa. Aldárico, hay gente que se decepcionó del gobierno de Núñez. Claro. ¿Tú estás ahí o no estás decepcionado de ese gobierno? Bueno, yo te digo que no fui parte, o sea, fui parte de ese gobierno, no lo niego. Sin embargo, aclaré paradas. Yo no tomé protesta de cargos importantes en ese gobierno. Simplemente estuve trabajando como burócrata un rato, unos meses, unos años. Y lo dije, yo pasaba, porque a mí no me dio una tarea de responsabilidad. Yo creo que desde ahí vino también un poco el rinconamiento. Ahí pues ahí me tenían ahí entretenido haciendo cultura. Lo sé hacer. Sin embargo, yo no fui el secretario general, el director general en el Estado. Me dieron un cargo dentro de toda la estructura. Entonces, don Arturo tuvo sus errores. Se decía pues que la maestra, su esposa, era la que mandaba. Pues muchas cosas se dijo. Sin embargo, hubo inconformidades y desde luego nosotros, la gente del PRD, no estuvimos ahí presentes para hacer gobierno. No se nos dio. O sea, no fue un gobierno perredista, ¿me estás diciendo? No. Fueron expriistas que llegaron, que por supuesto traía, me acuerdo, una organización que se llamaba la Pino Suárez. Todos eran expriistas, hombre, yo los conocí y nada más se camuflajearon y llegaron ahí, se colocaron, trabajaron bien, ellos sí cobraron bien, les fue bien, pero bueno, hasta ahí, ahí el problema. Entonces yo creo que ahí radica la situación. Yo respetaré siempre a mis compañeros en el trabajo, lo que sea. Sin embargo, yo creo que cada quien, pero además, yo no soy nadie para juzgarlo, decirle nada a nadie, porque hay Hugo, si alguien hoy juzga, mañana también será juzgado. Eso sí. Aldárico, ¿qué le dices a la gente que ahora te ve en redes sociales progresistas? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes ya una agenda trazada, no sé, esta semana? Sí, la agenda, bueno, ahorita es Semana Santa y también hay que amoldarse a esa situación. Nuestro pueblo es profundamente religioso y siempre ser respetuoso de eso. Ahorita, por ejemplo, tenemos agenda para ir a apoyar a los candidatos a diputado federal que se van a inscribir. Y luego vamos a diseñar ya la agenda para ir a acompañar a los candidatos, esos candidatos en sus distritos, y luego será para los candidatos a diputado local y diputado y presidentes municipales. Voy a recorrer el estado, voy a ir municipio por municipio con ellos, apoyarlos y compartir lo poco, lo mucho de mi experiencia que he tenido esta situación con ellos para esta primera etapa de lucha que de mi parte voy a dar con ellos y seguir adelante. Eso no termina acá, eso va a seguir. Aldárico, me da gusto recibirte aquí en Telereportaje, platicar contigo. Es interesante todo lo que nos dejas hoy en la mesa. Gracias, Hugo, y gracias a este programa. Es Aldárico Hernández Jerónimo, el delegado nacional de redes sociales progresistas. También a León Felipe Morales le agradecemos su presencia, el presidente del partido a nivel estatal. Y vamos a estar atentos a lo que hagan ustedes. Vamos a la pausa que sigue, son las 9:17.